Ok. Muy bien, señoras y señores, ya hemos pasado por la oración inicial. Ustedes saben que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual. Tenemos que estar preparados para escuchar la palabra de Dios, limpios de pecado, porque Dios es santo, santo, santo y Él espera de nosotros que estemos en esa condición espiritual, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la porción espiritual de la Biblia. Eso es solamente alimento para los hijos de Dios. Las demás personas ven estos asuntos, son cosas que para ellos son simplemente un ejercicio académico, básicamente, pero no causa esa edificación que Dios espera para nosotros. De todas maneras, estamos haciendo el estudio del reino venidero. Este es un estudio escatológico. Cuando digo la palabra escatológico, estamos refiriéndonos a los asuntos teológicos que tienen que ver con el futuro. Ayer estuvimos estudiando algo sumamente interesante en el libro de Deuteronomio y les di una analogía que tiene que ver con el collar de perlas. Un collar de perlas tiene el cordel, que son los pactos que hace Dios con el pueblo de Israel y con la iglesia, y las perlas son los eventos históricos. Todos estos eventos históricos están ligados porque a la final Dios va a implementar el reino milenario del Mesías, que es el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Entonces a nosotros nos da una perspectiva completamente diferente a la que tiene el mundo. Nosotros tenemos la perspectiva divina del plan de Dios. Dios va a llevar a cabo su palabra. Sus pactos los cumple Dios. Él es el Todopoderoso. No solamente es omnisciente, que ve todas las cosas, sino que es veraz y además de eso es omnipotente para hacer cumplir todo lo que Él dice. Entonces, si nosotros entendemos eso, nosotros sabemos de qué se trata la historia. Nosotros sabemos por qué suben y por qué bajan las naciones. Nosotros nacemos qué pretende este sistema que les he puesto anteriormente en la pantalla, que tiene que ver con estos logotipos del sistema cósmico de Satanás. Los logotipos del sistema cósmico que comienza con el arbolito del conocimiento del bien y del mal, que es la política de Satanás. Satanás te da el bien por un lado y el mal por otro lado para que tú escojas de su plan. Y claro está, los dos son de él. Cuando te ofrecen políticos para el gobierno, te ofrece uno muy bueno y el otro súper malo para que tú escojas al bueno. El bueno va a proponer lo mismo, que va a proponerlo, pero más calmadamente. No va a hacer que se sacuda el país, sino que poco a poco, sigilosamente, a sotoboche, como dicen en francés, por abajo, va cambiando las reglas. Va cambiando las reglas, nadie se da cuenta, van implementando todo el sistema que propone esta gente que tiene que ser un gobierno mundial, como ustedes ven la Torre de Babel, atentado que tuvo el hombre en esas épocas de tener un gobierno mundial sin Dios, cosa que es representada también por esta estatua del sueño de Nabucodonosor. Fíjense que cómo se va desarrollando la historia y cómo Dios nos pone a nosotros estas cosas para que sepamos de qué se trata. En este sueño de Daniel, en capítulo 2, versículos 31 al 45, vemos la cabeza de oro de Babilonia. Después vemos el pecho y brazos de plata, que es el imperio medo-persa. Después vemos el vientre y los muslos de bronce, que es Grecia, el imperio greco-romano con Alejandro Magno y la barrida que hizo históricamente a través de esa época. Y después vemos las piernas de hierro, que es el imperio romano, que finalmente toma posesión de todas las cosas, fortísimo hierro, o sea que eran fuertes, sumamente fuertes. Y claro está, ahora tenemos el nuevo imperio romano revivido, al cual nos estamos dirigiendo. Ahí es donde va a tener el gobierno mundial Satanás y el hombre de la perdición. O sea que esta persona va a estar poseída por Satanás y va a dirigir el mundo entero y lo va a dirigir para tratar de hacer el reino milenario antes de que venga el Señor Jesucristo. Él quiere implementar un gobierno mundial sin Dios para demostrarle a Dios que Él, el ángel caído, puede hacer lo que Dios es. O sea, Él va a ser como el Dios Altísimo. Todo su sistema se trata de arrogancia. La arrogancia del hombre de creer que puede hacer las cosas como Dios sin Dios. Esa es la arrogancia. Es el primer pecado. Es el pecado que tienen todas las personas que siguen el sistema cósmico de Satanás. Todos son arrogantes. Y todos tienen odio, porque el sistema engendra odio internamente. Todas las religiones engendran odio interno. ¿Okay? Y son arrogantes. Entonces, esa es la manera que la ve el hombre, lo ve grande y poderoso y gigante, pero de la manera que lo ve Dios es como bestias sin entendimiento. Tenemos el león, de nuevo es del imperio babilónico, que era poderosísimo, el más grande, poderoso, seguido por el imperio medo-persa, y ahí tienen ustedes el oso con un brazo, con un hombro más grande que el otro, que habla pues de los medos eran más fuertes que los persas, y ellos se unieron para conquistar al imperio babilónico, y después de eso tienes el leopardo con 4 cabezas, que habla de la velocidad, de la sagacidad que tenía Alejandro Magno con sus 4 generales para
cubrir el mundo, lo hizo rapidísimamente, él era sumamente joven, ya para los 30 años ya había conquistado el mundo conocido. Y finalmente esta bestia, la bestia que tiene estos 7 cuernos y un cuerno pequeño en el medio, ese es el imperio romano revivido, que es el que gobierna el mundo entero. Ellos van a comer, pues son las bestias, o sea, son bestias sin entendimiento, le dice Dios, porque están siguiendo el sistema de Satanás. Y claro está, este emblema de las Naciones Unidas es el que ahora lleva la ejida del sistema cósmico de Satanás. Todo lo que ellos hacen es tratar de quitar el nacionalismo para implementar el globalismo. Y el globalismo es satánico. ¿Por qué? Porque Dios diseñó, cuando la Torre de Babel ocurrió, Él dispersó a la gente, les cambió las lenguas y cambió de lugares. Entonces, y ahí tenemos pues de nuevo este edificio que es hecho como una similitud de esta obra que hace este pintor, imitando a la Torre de Babel. Dice, esto no está, en la parte de abajo de esto no se ha terminado. Ahí lo dicen ellos. Si ustedes van allá se dan cuenta, esta organización no ha terminado, está en construcción. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, que esta gente pretende hacerla de una manera, pero nosotros tenemos lo que es Dios y cómo va a llevar a cabo todas sus funciones. Y los entendidos, los sabios, son aquellas personas que conocen la palabra de Dios porque saben qué es lo que está haciendo el sistema cósmico. Nosotros sabemos en todo momento por qué las cosas ocurren, por qué suben los poderes y por qué bajan los poderes. Entonces, lo que hemos estado viendo es que yo les he hablado a ustedes de la dialéctica anteriormente, que es el sistema que utiliza este sistema. El sistema de la dialéctica es utilizado por esto para llevar a una unión a todas las personas. Las va uniendo con la dialéctica. Somos similares, somos más similares que disimilares. O sea, une a todas las personas de esa manera. Y sí, tú te pones a pensar y humanamente hablando, sí, pero resulta que hay algo que es completamente disimilar. Y es algo que la Biblia nos dice. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. Aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo han nacido de nuevo, son de Dios, son hijos de Dios, son embajadores de Cristo aquí en el sistema cósmico, en la faz de la tierra, y son diferentes a los demás. Entonces el sistema cósmico no quiere saber nada de eso, y él trata de unir, y lo hace con la dialéctica. La dialéctica propone una tesis, ¿verdad?, que es lo que piensa el grupo de personas a quienes ellos quieren quitarle el poder. Ellos proponen la antítesis, y después dicen, bueno, aquí somos muy parecidos en esto, ¿por qué no utilizamos eso y lo implementamos con la síntesis? Esa es la síntesis. Después agarran a esa síntesis, ya llegaron, ya quitaron 2 o 3 cosas de aquí y las asimilaron con estas de aquí, y ahora tienes esto diluido al 99%. Ahora el 99% pasa en la parte de arriba, esa es la nueva tesis. Después te ponen la antítesis y le quitas otro 2% y llegas aquí al 97%. Después vuelves y regresas, y así sucesivamente van cambiando la manera de pensar de las personas. Ustedes se dan cuenta que estos tienen un plan de larga duración y la gente solamente tiene un periodo de tiempo corto. Aquellas personas que no conocen la palabra de Dios no tienen el sentido personal de la historia a larga duración como lo tenemos nosotros. Nosotros sabemos a través de los pactos condicionados con Israel y con la iglesia que esto va para largo y que a la final Dios va a gobernar a través de su Mesías en el milenio. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos una perspectiva que no lo tienen las otras personas debido a que no conocen la palabra de Dios. Lo único que conocen es ese sistema, porque todo lo que no es cristiano es paganismo. ¿Oyeron eso? La definición de paganismo es una persona que no conoce a Dios y quiere hacer su vida de acuerdo a su propia voluntad sin necesidad de Dios. Entonces, dentro de la cristiandad ya se ha infiltrado este asunto de la dialéctica, pero tiene otro nombre. Dentro de la teología se le conoce como la hermenéutica complementaria. La hermenéutica es el sistema que se utiliza no solamente para estudiar la Biblia, sino para estudiar cualquier tipo de libro de la antigüedad. Porque para llegar al meollo del asunto de lo que se está diciendo, tú tienes que utilizar el lenguaje original, el contexto histórico en el cual se daba y la gramática que se utilizaba en ese tiempo. Entonces eso es una gramática, eso es una hermenéutica sana, cuando tú llegas a controlar los componentes necesarios para ver de qué se trata. Entonces, lo que está sucediendo dentro de la cristiandad es que están utilizando la gramática, cambiando el pensamiento cristiano, cambiando ciertas definiciones para que encaje lo que ellos quieren. Entonces, aquí les pongo lo que es la hermenéutica complementaria, y esta hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica, primero que todo, para cambiarla. Nosotros sabemos que ya Dios completó su revelación en la isla de Patmos con el libro de Apocalipsis, culminada la revelación divina. Pero ellos dicen, no, resulta que no está terminada, que eso está abierto todavía, que nosotros tenemos ciertas personas dentro del ámbito
de los letrados, de los grandes eruditos de la palabra de Dios, en la cúpula del poder, los representantes de Dios en la faz de la tierra, vamos a decirlo de esa manera, porque ellos dicen que estas personas que están en el eje del poder son los representantes. Entonces, está abierto, ellos tienen información adicional. ¿Qué hace eso? Deja la Biblia abierta, ahora puedes inyectar a la Biblia cualquier pensamiento y ahora puedes empezar a cambiar el sistema de dialéctica dentro de la iglesia con la hermenéutica complementaria. Entonces, ustedes pueden equiparar a la hermenéutica complementaria con la dialéctica. ¿Okay? Pero es diferente nombre dentro de la iglesia. Entonces, deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se les agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento. Y esa es la bandera. Dios prepara su palabra de tal manera que Él mismo la protege. Él protege su propia palabra y lo hace no solamente con lo que está en el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento. Y hay una línea de pensamiento que tiene que brotar a través de toda la Biblia, y es que la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los entendidos es fácil descifrar que las personas están poniendo cizaña dentro de la iglesia o que están metiendo levadura para cambiar las cosas. Pero para los que no son entendidos, ¿de dónde te vas a defender y cómo te vas a defender? Ahora, el problema que existe en la iglesia es que la mayor parte de las personas no entienden el asunto, no lo conocen. Esto es algo foráneo completamente. Esto es muy profundo, o sea, es muy raro. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Porque están acostumbrados a la religión y los golpes de pecho. Y no saben que la religión es la carta mayor de Satanás, para que el hombre se apruebe ante los ojos de Dios por sus propias obras. Y a Dios no le interesan tus obras, a Dios le interesó la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, la única. ¿Okay? Nosotros simplemente entramos cuando creemos en la obra que Él hizo y recibimos todo lo que es bueno, mejor y máximo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense lo que tenemos en esta definición. De esa manera, cuando ellos dejan la Biblia abierta, permiten que de esa manera se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos capítulos escatológicos en la Biblia. Cuando hablo de alegorización, cuando la alegorización significa que en vez de que exista, y aquí se los voy a poner en el pizarrón, en la pantalla les voy a poner lo que sucede en el griego, y de ahí viene la palabra. La palabra exegesis, o exégesis, viene de este prefijo. Ex quiere decir de adentro para afuera. ¿Okay? De adentro para afuera. También si está seguido por otra consonante, se cambia a ec, como la eclesía, ¿verdad? La eclesía son los salvados de las tinieblas a su luz admirable. Son salvados de las tinieblas a su luz admirable, de adentro para afuera, ¿verdad? Es la misma cosa, ec y ex, pero es que hay una consonante antes. Entonces, exégesis es permitir que el hagiógrafo, que es la persona que escribió la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, saque la información de la Biblia. Pero este sistema que les estoy presentando lo que propone es una eisegesis. Y la eisegesis, con este prefijo, significa que ahora el lector está inyectando el pensamiento propio del tiempo moderno o de acuerdo a un plan predeterminado, el significado de lo que dijo esta persona. O sea que tiene un plan que le está diciendo que eso es lo que dice. ¿Se dan cuenta? Entonces uno está inyectando y está haciendo lo que se conoce como la alegorización. Alegoriza el asunto, entonces. O sea, y cada persona puede alegorizar. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una manera de pensar. Entonces yo puedo decir, bueno, aquí lo que dice es esto y esto y esto. Eso ocurre mucho. Por ejemplo, yo estuve aquí yendo a una iglesia bautista y ellos recurren los miércoles a hacer estudio bíblico. Y el estudio bíblico consta de lo siguiente. O el estudio bíblico antes de comenzar la clase de Biblia, o no la clase, sino lo que ellos hacen el domingo. ¿Y cómo es que ocurre eso? Bueno, se sientan 7 o 8 personas en una mesa redonda, leen un versículo bíblico, o 2 o 3, y cierran el libro. ¿Tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Es una persona que viene a la iglesia. Entonces yo quiero que ustedes sepan que es una clase en burrología, porque cada quien opina, cada quien tiene una... lo que estás haciendo es alegorizando tu pensamiento de acuerdo a tu vivienda, a lo que tú eres. Pero tú no eres el experto, tú no eres el que tienes el don espiritual que te explique estas cosas. Entonces tú vas a decir, eso a mí me parece que dice esto y esto. Y estás utilizando un texto que ha sido traducido a otro idioma, ni siquiera al texto original. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante conocer esto, y la sana hermenéutica, que es el estudio
que les acabo de mencionar, ustedes tienen que basarse en los idiomas originales, con la gramática original y con el contexto histórico que le pertenece cuando los hechos fueron llevados a cabo. Entonces, es muy importante que nosotros veamos las cosas como son. La alegorización permite que la persona le inyecte el pensamiento, y si son personas inteligentes, que generalmente eso es lo que ocurre con los pensantes que están en la cúpula, generalmente lo que ocupan la parte son los pensantes, ¿okay? O que manipulan las cosas a la manera que quieran, y ellos inyectan, y son muy interesantes, va a ser una película completa de lo que ellos proponen que es lo que ellos dijeron. ¿Okay? ¿Sí me explico? O sea, ellos dicen, no, esto significa tal y tal cosa, y de ahí ellos sacan una película completa que te dice, wow, y te llevan. Eso te demora una cantidad de tiempo de tu vida, de paso, siguiendo esas instrucciones que van allá hasta que llegas a un lugar vacío. Se acabó, porque ya se nos acabó lo que tenemos que decir, porque no hay más. Pero resulta que la Biblia no lo permite. La Biblia es tan bien unida, porque viene de Dios y es perfecta, que todas las cosas tienen que concordar. Y si no concuerda el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, la información que está recibiendo es espuria, falsa, no edifica, es inventada por el hombre. ¿Me explico? O sea que esta hermenéutica complementaria lo que hace es inyectarle el pensamiento de las personas que están en las riendas básicamente para formular una religión humana, ¿okay? Con las cuales ellos pueden manipular a un grupo de personas grandes y, claro está, sacarle ¿qué? La lana. Porque son ¿qué? Ovejas. Y las ovejas dan lana. Entonces tú haces un negocio del asunto. Y las personas, claro, está, porque tienen una necesidad de conocer las cosas de Dios, entonces ellos van, bueno, sí, hay que contribuir. Y eso no es así. Dios no diseñó eso de esa manera. Recuérdense que Dios te ama a ti, Él no le interesa tu cuenta bancaria, Él es el dueño de todas las cosas, señores y señores. Simplemente, cuando se habla de las ofrendas, simplemente estás siendo una persona agradecida por todas las bendiciones que Dios te ha dado, y tú, de tu propia cuenta, te das cuenta que hay necesidad dentro de la iglesia para que se disemine la palabra de Dios. Pero si no tienes, no tienes por qué dar. Y si no quieres dar, no tienes que dar, ni estás robándole a Dios, ni mucho menos. Nada de eso te significa. Eso viene de acuerdo a tu propio crecimiento espiritual y tu entendimiento. Cuando entiendes las cosas, lo vas a hacer con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu amor. Nadie te tiene que decir nada. Tú solamente lo haces porque conoces las cosas. Entonces, bueno, me desvío un poquito. El asunto es que ese asunto de la hermenéutica complementaria es como la dialéctica. La famosa dialéctica. Saul Alinsky. ¿Ustedes han oído hablar de Saul Alinsky? Saul Alinsky era uno de los profesores del pasado presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama. ¿Okay? Y se trata de lo que propone el sistema comunista para inyectar lo que ellos quieren, porque el sistema comunista está metido en las Naciones Unidas hasta la coronilla. Resulta que el 65% de las personas que están en las Naciones Unidas son comunistas. ¿Sí? Y el 30% son musulmanes. ¿Okay? Eso está lleno de cosas lindas allá adentro. Imagínense todo lo que van a proponer. Entonces, y ellos odian a los Estados Unidos, lo odian. ¿Okay? Porque aquí hay cristianos que se mantienen firmes, hay un grupo de creyentes maduros que conocen las cosas, y Dios, para bendecir a esos creyentes maduros, bendice a toda la nación, bajo el concepto de la sal de la tierra. Punto. ¿Qué tan importante es crecer espiritualmente? Bueno, para la nación es algo importantísimo, porque Dios preserva, el creyente maduro preserva a la nación, preserva a la nación, de otra manera se va al tarro de la basura. Bien. No me quiero desviar del asunto, pero ustedes se dan cuenta que estos conceptos son muy importantes. Estamos viendo el asunto de por qué hay personas entonces que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy y que está siendo gobernado desde el cielo. Que el Mesías se sentó en el trono de David en el cielo y que espiritualmente Él está gobernando el mundo. Nosotros sabemos que eso no puede ser. Él sí le da instrucciones a sus embajadores, que somos nosotros, pero un embajador no pone política en el país que es enviado. Él simplemente está representando a su país en asuntos comerciales más que todo, algunas de las cosas políticas, porque siempre le piden ayuda al poder más grande, pero en realidad, la verdad, lo que está haciendo es exponiendo su política y dejándole saber a las personas que comercialmente puede hacer grandes negocios con los Estados Unidos, etcétera, si eres norteamericano. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, esta hermenéutica complementaria, entonces, que es utilizada precisamente por las personas que están en el campo, que dicen que Dios está gobernando el cielo, desde el cielo en estos momentos, porque han tergiversado la Escritura, que eso es lo que han hecho, y entonces dicen que ya no hay, que el milenio no existe, que eso no va a venir, no, de ninguna manera, ya estamos aquí en el milenio. ¿Okay? Ya el reino de Dios está siendo llevado a cabo desde el cielo por el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y que lo que tenemos que hacer nosotros es conquistar al mundo entero para que Él regrese. O sea que antes de que regrese, todas las personas en la faz de la tierra tienen que creer en el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? ¿Ah? ¿Ustedes creen que ustedes de la noche a la mañana van a cambiarle la mente a los musulmanes, que son 1,5 billones de personas? ¿Ah? De ninguna manera, eso no va a suceder. Eso es un error.
Pero conducen a las personas, primero que todo, a montarse en su caballito y comenzar a perseguir como Sancho Panza y Don Quijote a el molino que no existe. Y que yo voy a conquistar el mundo y vamos allá viendo dónde está. No, de eso no se trata. Cuando tú entiendes las Escrituras, te das cuenta que nosotros estamos aquí para rescatar a las personas que están en las tinieblas con el Evangelio de la salvación del Señor Jesucristo, para que ellos vengan a conocer al Señor y que sean bendecidos no por ti, por Dios. Pero las personas que no conocen a Dios ni siquiera saben que existe. ¿Por quién quieren ser bendecidos? Por el gobierno. ¿Okay? O sea que ellos venden su libertad para que el gobierno los dirija. ¿Sí están viendo lo que está pasando en el mundo? Por eso los tiranos tienen tanto poder y son los que mandan y los que dicen y los que hacen. Bueno, entonces, eso lo tenemos que ver nosotros para entender precisamente de qué se trata. Esta hermenéutica complementaria, entonces, es la herramienta que utiliza para llevar a cabo estos cambios que llevan a los hijos de Dios, no al crecimiento espiritual, sino al matadero. Primero le sacas la lana y después ya no me sirve, pues, me explico. Entonces, aquí esos teólogos se encuentran en ese campo de la teología del reino ahora. Y pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada, alegorizada. Y no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Entonces, mire, resulta que en el Antiguo Testamento, estas promesas, porque Dios funciona con pactos, con contratos, por escrito, contratos. Es el único Dios en el mundo que hace las cosas por contratos y Él los tiene que cumplir, porque si no, no es Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, esos contratos están ahí para verificar lo que es Dios, para verificar la fidelidad de Dios, ¿se dan cuenta? Y nadie se compromete, ninguna religión hace eso, o sea, ninguna, no existe tal cosa, porque entonces tienes que conocer lo que es el futuro. Y Dios conoce lo que es el futuro. El futuro para Él es tan perspicaz como el pasado, no tiene diferencia. Entonces, eso es lo que ocurre. Lo que ocurre con este asunto de la teología del reino ahora es que no concuerda con la información que tiene el Antiguo Testamento con la cual Él respalda el Nuevo Testamento. O sea, toda la Biblia es hermética, se respalda y ahí no hay fugas. Entonces, ¿cómo se echa abajo este sistema espiritualizado del reino ahora? Con las Escrituras. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ellos no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Eso significa que ahora, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo tiene dos rediles, iglesia e Israel. Israel primero y después la iglesia. Pero entonces ellos, para recibir las promesas mesiánicas, ahora dicen que no hay diferencia entre Israel y la iglesia, que Israel desapareció y que ahora la iglesia ha suplantado a Israel. Claro, de esa manera tú puedes recibir entonces las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero resulta que es pero muy clara la Biblia que dice que tú, para ser judío, tienes que tener la sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Y si no tienes esa sangre, tú no eres judío. ¿Okay? Entonces tú no puedes cambiar el asunto porque la Biblia te dice que es de cierta manera. Entonces tenemos que ver eso. No hacen distinción entre Israel y la iglesia, y además aseveran que el motivo primordial por el cual Dios creó al hombre es para salvarlo. ¿Oyeron eso? Suena muy bonito porque así es la hermenéutica complementaria. Suena muy bonito. Lo mismo que la dialéctica. Suena muy bonito. ¿Qué les voy a decir qué utilizan ellos en la dialéctica? El proletariado está siendo explotado por los burgueses. ¿Hay más pobres que ricos o más ricos que pobres? Más pobres que ricos. Resulta que tú te cansas de trabajar y tú oyes eso y dices, sí, tienes razón. A mí me han estado explotando estos desgraciados. ¿Ah? Es lo primero que te viene a la mente. ¿Cómo te parece? Claro. Ellos hicieron uso de lo suyo para arrancarnos a nosotros. ¿Y cuál es el capital que tienen en mi trabajo? Yo estoy trabajando. ¡Me están robando! Estos desgraciados hay que traérselos abajo porque están acabando con el mundo. ¿Se dan cuenta? Suena muy bonito humanamente, pero resulta que ese no es el sistema. El sistema divino es que tú trabajas y lo que tú tienes es tuyo. Y el gobierno tiene derecho a quitarte nada de lo que tú has producido con la labor tuya. ¿Okay? Que la Biblia le dice, tu alma, con tu alma te la has ganado. O sea, que te has pasado parte del tiempo que Dios te da aquí en la faz de la tierra para tu alma, para ganarte lo que tienes. Entonces, ¿por qué va a venir una persona y te lo va a confiscar? Porque dice y propone tal y tal cosa, porque ese es el sistema cósmico, esa es la dialéctica comunista. Eso es lo que ellos utilizan para fomentar lo suyo. Y después que fomentan lo suyo, ¿qué hacen? Miren a Cuba. Cuba era algo especialísimo, tenía de todo Cuba antes. ¿Qué tiene ahora Cuba?
pobreza y más pobreza la reunión, porque todos somos iguales, y formaron el zafarrancho en Cuba y ahora ahí no hay nadie que sea igual, sino solamente los que están arriba son los que mandan, pero se visten de ovejitas. ¿Okay? Tienen billetes en todas partes, como se visten de ovejitas, nosotros somos del pueblo y que no sé qué. Y lo mismo en Venezuela. Venezuela tenía de todo, y ahora que tiene Venezuela, nada. ¿Okay? ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos piensan, no conoces a Dios, conoces la mentira, prácate, aquí te va tu tirano, porque tú no quieres tener a Dios Todopoderoso como tu Dios. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros sabemos eso. Recuérdense del collar de perlas. Quiero que se recuerden de eso como un sistema mnemónico para que ustedes se recuerden que el cordón, de nuevo, el cordón del collar de perlas son los pactos de Dios con Israel y con la iglesia, el nuevo pacto. Y las perlas son todos lo que ha sucedido en la historia del hombre, todas las historias del hombre. Pero todos conducen al lugar mismo. Cristo va a venir a gobernar y a la final Él va a ser victorioso y a la final Él es el que tiene la gloria. Entonces, si lo ves de esa manera, entiendes perfecto, tienes sabiduría, conoces de qué se trata. Entonces, el asunto es que ahora ellos aseveran que el motivo primordial es que Dios creó al hombre para salvarlo. Y suena muy bonito como suena la dialéctica, como que le acabo de decir, pero el motivo principal por el cual Dios hizo al hombre fue para glorificar a Dios. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios, porque Satanás ha impugnado a Dios de mentiroso y de injusto y que no ama. ¿Cómo puede ser posible que un Dios amoroso mande a sus criaturas al lago de fuego? Chicos, ¿en dónde se ha visto eso? ¿Verdad? No suena como los políticos del día de hoy, es lo mismo. ¿Cómo es posible? Si Dios es perfecto, ¿cómo es posible que mande a sus criaturas? Si son criaturas, son sus criaturitas y las manda al lago de fuego. ¿Qué persona hace eso? Suena muy bonito, ¿verdad? Lo que Él impugna. Pero resulta que Dios es santo, santo, santo y perfecto en todo. Entonces Él hace el hombre, el ser humano, para demostrarle a Satanás que Dios es perfectamente justo, que Dios es amor. Es más, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dan cuenta del amor que tiene y te da el libre albedrío con el cual no se puede meter, porque es nuestro libre albedrío el que determina que Dios es justo, santo y poderoso, y que Él es fiel. ¿Se dan cuenta? O sea que no se puede meter. No se puede meter con el libre albedrío, la persona tiene que saber por su propia cuenta a quién va a servir. Entonces, aquí estamos para glorificar a Dios. Él no puede salvar a toda la raza humana. Él no está aquí para salvar a toda la raza humana, porque Él sabe que toda la raza humana no va a creer en Él. Aunque le des el evangelio, no creen. Dale el evangelio musulmán a ver si te cree. Dale el evangelio comunista a ver si te cree. Van a haber unos cuantos que sí, pero la mayor parte no, porque tienen la mente cauterizada con las mentiras del sistema cósmico de Satanás. Entonces, ese es el otro punto importante, y todo ese enfoque de la hermenéutica complementaria entonces carece soporte en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Cuando los unes te das cuenta que ni Chana ni Juana concuerdan. Entonces, hemos visto, la semana pasada vimos que el tema de Pedro tiene que ver con el envío del Espíritu Santo en el libro Los Hechos, y también vimos la contribución distintiva de cada salmo, y vimos la contribución de Joel en Hechos 2, que es citado constantemente por el campo de la hermenéutica complementaria. Lo que sucede con este grupo de teólogos es que ellos se ponen a ver para encontrar fallas. Ellos quieren encontrar una falla que aquí dice esto, y con esta falla, si tú sacas una palabra, le das una nueva definición y de ahí comienza, la verdad comienza a bifurcarse. ¡Bum! Se va para otro lado. Y más la penetras, más lejos se va. Entonces, en el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, el apóstol cita a Joel 2:28 y 32 del Antiguo Testamento para hacer una analogía. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Y lo hace en Hechos 2:16 al 21. Yo les di la cita anteriormente y voy a darle un poquito también de la cita para que se recuerden, porque yo sé que son versículos, son segmentos grandes de la Biblia y nosotros no la leemos todos los días y tenemos que estar familiarizados con ellos. De todas maneras, este asunto es el que estamos estudiando y finalizamos la clase anterior viendo que la creencia de los dispensacionalistas progresivos, esa es otra palabra que utiliza la hermenéutica complementaria, que son el dispensacionalismo progresivo. Permítame decirle qué son las dispensaciones de nuevo, porque tenemos que estar en la misma página para que nosotros podamos entender el asunto claramente. Cuando nosotros hablamos del dispensacionalismo, que nosotros pertenecemos a este campo, nosotros enfocamos la Biblia no del punto de vista del Antiguo Testamento, viviendo el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero sí está arraigado en el Antiguo Testamento. Aquí tienen una línea de tiempo, comenzando con Adán y Eva,
¿verdad? Y va a terminar en la revolución Gog y Magog. Y después nuevos cielos y nueva tierra. El primer segmento histórico es el de los gentiles, donde no había ley. Después llama a Abraham para formar el pueblo judío, ¿verdad? Perdón, para la raza judía, y después llama a Moisés para dar la ley. Moisés, a quien le da, primero hace contratos aquí, y este es el tiempo de los judíos o de Israel. Y después Israel rechaza al Mesías. Cuando el Mesías viene, rechaza al Mesías. Después de 33 años, el Mesías es crucificado. Y esta es la dispensación que se le conoce como la dispensación de la unión hipostática. El Dios hecho hombre. Cuando es rechazado al 50º día, que es el día de Pentecostés, ¿okay? Él inicia lo que se conoce como la iglesia, que está separada de Israel. Es una cosa, mira, Israel, de la manera que se le enseñaba al pueblo de Israel era a través de los rituales. Nosotros tenemos el canon de la escritura completo y ahora nosotros recibimos información hablada, información que tiene que ser por medio de la Biblia. Entonces aquí está la iglesia a la cual nosotros pertenecemos históricamente. Cuando la iglesia sea levantada, comienza el periodo de la tribulación, 7 años que reinicia Dios con el pueblo de Israel. Resulta que la iglesia ha sido insertada en medio del tiempo para el cronómetro divino para Israel cuando ellos rechazan al Mesías, y ahora cuando Él se lleva a la iglesia comienza el periodo de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. O sea que puede ser corroborada con el Antiguo Testamento. Y después de eso viene el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo y nosotros regresamos con Él a gobernar en la faz de la tierra. A esto como se le conoce como el dispensacionalismo. ¿Okay? Nosotros somos dispensacionalistas, entonces dentro del mismo campo del dispensacionalismo hay las personas que son amilenarios, o sea, dice que no hay milenio, premilenarios, que es nuestra posición bíblica, los otros son midmilenarios, ¿verdad? Y el otro son postmilenarios. O sea, son las definiciones que se utilizan dentro de nuestro campo. Premilenario significa que nosotros sabemos que la iglesia va a ser levantada antes de que venga el reino del Señor a la faz de la tierra. Esa es la diferencia que existe. ¿Okay? Y hay otras diferencias, pero esa es la primordial. Entonces, a eso le conocemos como dispensacionalismo, que Dios administra la historia como administra un hogar, un hombre, una mujer, a un niño. A un bebé tú lo administras de una manera. A un niño de 4 años lo administras de otra manera. A un niño de 10 años lo administras de diferente manera. A un niño de 18 años de diferente manera. Y a un adulto de diferente manera. No lo vas a tratar igual a todos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen más capacidad, tienen más información, etcétera, etcétera. Y no lo puedes tratar a un niño de 18 años como tratas a un bebé. No le vas a cambiar los pañales, ¿me explico? ¿Okay? Porque ya tiene 18 años. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender eso, que el trato es diferente para cada uno de ellos. Y eso es algo muy interesante. Entonces, tenemos eso en el trasfondo para saber lo que sucede. Ahora, la hermenéutica complementaria, ¿verdad?, que es la que hemos estado hablando, recuerden que es análogo a ¿qué? A la dialéctica, ¿verdad? Análogo. Esa hermenéutica complementaria ahora propone lo siguiente, porque ahora ellos se llaman, en vez de llamarse dispensacionalistas como nosotros, se han puesto un nombre, se han autodenominado dispensacionalistas progresivos. ¿No les parece algo muy similar a lo que nosotros entendemos hoy en día con la política? ¿Qué dicen hoy en día con la política? ¿Ah? Los progresivos, ¿no han oído esa palabra de progresivos? ¿Ah? O progresistas, gracias. Progressive es en inglés y yo estoy traduciendo la palabra en mi mente. Los progresistas, ¿okay? Progresistas dispensacionales, gracias. ¿Qué sucede hoy en día? Que el socialismo se lo cambiaron. O sea, hoy hay un socialismo progresivo. ¿Se dan cuenta? Hoy hay algo, le ponen un nombre nuevo, más bonito, porque la dialéctica utiliza eso para cambiarte la mente. Ah, ya la ves bonita, ahora sí, sí, tiene más sentido, ¿verdad? Y cada vez que pasa algo malo, le cambian el nombre a lo que pasó malo y le ponen un nombre nuevo para que la persona se despiste. ¿Okay? Eso es lo que ellos hacen, que ellos manejan el lenguaje para hacer lo que ellos quieren. Y nosotros hemos visto a través de los 10 mandamientos que el lenguaje tiene que ser firme. Y los 10 mandamientos son los que hacen eso. Los 10 mandamientos han sido estipulados por Dios para salvaguardar una nación, para salvaguardar la vida humana, de donde está el libre albedrío, el matrimonio, que es sagrado, la familia y el nacionalismo. O sea que Dios tiene todo esto, ya lo perfiló hace mucho tiempo y Él sabe lo que está haciendo perfectamente bien. Entonces,
La creencia de estos dispensacionalistas progresivos proponen que Hechos 2 comunica un cumplimiento parcial del pacto davídico. Señoras y señores, ¿a quién le hizo Dios el pacto davídico? Al rey David. ¿Rey de qué? El rey de Israel, el rey de los judíos. ¿De dónde pertenece eso? A esta dispensación. A él se lo dio. ¿Y es para quién? Para los judíos. No es para la iglesia. La iglesia no se conocía en las épocas de Israel. No había sido nada. ¿Por qué no podían ellos saber eso? Porque el Señor tenía que darle una oferta genuina de salvación al pueblo de Israel con el Mesías. Ahora, él sabía que lo iban a rechazar y él sabía que iba a traer otro redil, iba a traer a la iglesia, pero no les podía decir nada acerca de la iglesia hasta que no fuera rechazado en el tiempo en que él estuvo en la faz de la tierra. ¿Me explico? Porque entonces no fuera una oferta genuina. Ella tenía todo y no me rechazaron, entonces ya él lo hice. No, no es así. Él le dio la oferta genuina y después de eso es que viene la iglesia. Entonces, el pacto davídico es para Israel, no es para la iglesia. Ahora, la hermenéutica complementaria dice que la iglesia ahora es Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué lo dicen? Que Israel ya cesó de ser como el que tiene la vanguardia de la palabra de Dios, ahora es la iglesia la que fue llamada, entonces la iglesia suplantó a Israel, entonces los pactos que le corresponden a Israel, claro, como los suplantó, ahora le pertenecen a la iglesia, y de esa manera ellos utilizan la dialéctica para decir, ¿te dan cuenta? Aquí está, ahora nosotros somos los que tenemos la ejida. No va a haber milenio porque ya nosotros estamos aquí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de las implicaciones, las ramificaciones que tiene todo este sistema? Tremendo. Entonces, el asunto es que hay un cumplimiento parcial del pacto davídico, según ellos, y parece ser reforzado por la presuposición de que Joel 2 también fue parcialmente cumplido el día de Pentecostés. Entonces nosotros tenemos que investigar eso. Miren, la mayor parte de la iglesia no sabe esto. No lo sabe porque no se enseña, señoras y señores. ¿Okay? Y por eso la iglesia cae fácilmente en este problema de la reeducación, como pasa hoy en día con nuestros hijos en los colegios y en las universidades. Están siendo reeducados con el sistema cósmico de Satanás. No quieren saber nada de Dios. Dios no existe. Lo primero que hacen es irse en contra de la cristiandad. ¿Y qué es lo que proponen? Destruir el matrimonio con el homosexualismo, con el lesbianismo, con todo lo que ellos proponen. ¿Okay? La vida humana no vale nada. Los abortos están por docenas. O sea, me explico. Hay un cambio dramático dentro de la ética norteamericana porque ya van 50 años que desde los colegios le están cambiando la mente a los individuos con el sistema de la dialéctica. Poco a poco han quitado todos los vestigios de Dios y viene la destrucción para los Estados Unidos. Estamos muy cerca a la destrucción, señoras y señores. ¿Por qué? Porque el pueblo no conoce a Dios. Y cuando se vayan los canosos de esta tierra, ¿okay? Que hay mucho canoso que sí conoce a Dios, ¿quién queda? ¿Quién queda? Los jóvenes que no conocen a Dios se autodestruyen porque creen la mentira. ¿Okay? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí quiero darles una cita, y se las di la semana pasada, de Darrell Bock, que escribe lo siguiente. Creo que aquí, no tengo aquí la cita, perdón. ¿La tendré o no la tendré? Sí, no la tengo aquí en estos momentos, pero se la voy a dar porque yo sí la tengo aquí. La creencia de los dispensacionalistas progresivos de que Hechos 2 comunica un cumplimiento parcial del pacto davídico parece ser reforzado por esa presuposición de Joel. Entonces él dice, en otras palabras, la resurrección y ascensión de Jesús a la diestra del Padre fue promulgado por Pedro como un cumplimiento del pacto davídico, al igual que la alusión a Joel cumple el pacto. O sea que uno de los proponentes principales de la hermenéutica complementaria es este señor Darrell Bock. O sea, esos son los que van en la punta de la lanza. Esos son los que proponen esto y tienen que ser muy inteligentes, no pueden ser tontos, tienen que ser muy inteligentes, tienen que conocer la Biblia como la conoce Satanás. Satanás conoce la Biblia mejor que todos nosotros, pero la ha tergiversado. Entonces él tergiversa la Biblia. Aquí está él diciendo, no, porque ella está arriba y él está sentado a la diestra de su padre, no en el trono davídico. El trono davídico se conoce en el Antiguo Testamento como terrenal y dirigido desde Jerusalén. ¿Okay? No desde el cielo, no le cambiaron la estación allá arriba, sino que está aquí abajo. Bueno, entonces, aquí la lógica parece ser que si Joel 2 fue parcialmente cumplido en Hechos 2, entonces los intérpretes también deben de abrirse a la idea, permitir la inyección de la hermenéutica complementaria, ¿verdad? Hacer eso es lo que están haciendo, de que el pacto davídico también fue parcialmente cumplido en Hechos 2. Aún así, difícilmente llega a ser una conclusión clara e inevitable de que la profecía de Joel fue cumplida en su totalidad o parcialmente en Hechos 2. O sea que esa es la conclusión que nosotros llegamos.
que no fue. O sea, ellos dicen que sí, pero no fue. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que vamos a ver, estos son estos diferentes puntos de vista. Y nos damos cuenta que los evangélicos han propuesto varios puntos de vista para explicar el uso de las citas de Pedro de Joel 2, 28 al 32. Recuérdense, todo en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento y es necesario que nosotros nos familiaricemos con eso para no ser desviados. Entonces, él cita esto en Hechos 2, 16 al 21 y fue completamente cumplido en Hechos 2. ¿Okay? Eso es lo que se ha propuesto. Sin embargo, lo que sucede es que Joel predice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, en Joel. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿acaso se convirtió el sol en tinieblas y la luna en sangre en Hechos 2 al inicio de la iglesia primitiva? No, eso no ocurrió en esa época. ¿Okay? Entonces, para circunvalar ese problema, otros creen que la parte del pasaje citado fue cumplido en Hechos 2, mientras que el resto del pasaje que viene tiene que ver con las señales meteorológicas, van a ser cumplidas en el futuro distante. Entonces, ¿qué hacen ahora? Parten el libro en dos, porque la dialéctica hace eso. Es lo mismo que hacía Platón, señores. Ustedes han leído La residencia de Meno. Meno es la residencia, eso es lo que significa de Platón. Yo se los aconsejo, lo pueden coger Él te cambia la mente porque él saca una palabra y le da una nueva definición. Y lo que tú pensabas que era, ahora te la cambió. Y lo que dice tiene lógica porque ahora él va a expander ese pensamiento de esa palabra. Y sí, todo lo que él dice acerca de esa palabra tiene razón, pero resulta que esa no es la palabra que está siendo utilizada para describir lo que se estaba describiendo. Pero como a ti se te fue la onda y estás persiguiendo lo que él te está diciendo, entonces ahora tú dices, no, eso no encaja con esto, entonces todo, hay que echarlo todo a la basura. En otras palabras, encontraste una espina cuando te estabas comiendo el pescado y agarraste el pescado y ¡fum! Lo botaste porque encontraste una espina. Eso es lo que ocurre y eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿por qué fue que Pedro citó ambas secciones de Joel 2 si solamente una fue cumplida el día de Pentecostés? ¿Para qué la va a citar? ¿Se dan cuenta? Pareciera más probable que él solamente citara la sección que fue cumplida el día de Pentecostés en vez de ambas secciones si solamente una parte del pasaje de Joel 2 fue cumplida en el día de Pentecostés. Y más allá de eso también, como vamos a ver en breve, existen algunos aspectos de la misma sección que se encuentran en Joel 2, 28 al 29, que ni siquiera fueron cumplidas en el día de Pentecostés. O sea que ellos están tomando las partes que ellos quieren utilizar para decir que esto es lo que está pasando. Pero si lo vas a usar uno, tienes que usar todo y tienes que utilizarlo en el contexto en que se encuentra. No puedes romper el contexto y poner uno aquí y uno allá, porque eso no es lo que está diciendo este hombre. Entonces, aún así, otras personas enseñan que Joel 2, 28 al 32 es cumplido en cada edad. Porque es el otro punto. Ellos agarran todo punto de vista para que alguien crea lo que ellos están diciendo. Y claro está, eso es lo que ellos dicen, y por eso solamente comenzó a ser cumplido el día de Pentecostés, pero progresivamente va a cumplirse más y más y más. Sin embargo, como el capítulo 2, versículo 32, habla de un pueblo que clama al Señor para poder recibir al Espíritu Santo. Clama al Señor. Está hablando de un pueblo que clama al Señor para recibir al Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que clamar a Dios para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? A través de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros lo conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo que salva. ¿Se dan cuenta? Pero ellos están clamando a Dios. Ese es el estilo del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu todavía no había sido dado. El Espíritu se daba a las personas que utilizaba Dios, como los artesanos del templo, por ejemplo, para que Él les dé las dimensiones del templo, les dé todo lo que ellos tienen que utilizar. Se los daba a los reyes, les daba la oficina de profeta, o le daba a ellos el cargo de profeta. Eso era a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en esas épocas podía ser retirado. Si a la persona pecada le podían retirar el Espíritu Santo. A nosotros en la edad de la iglesia no se nos puede retirar el Espíritu Santo. Porque nosotros estamos investidos con el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo que podemos hacer nosotros es apagar o contristar al Espíritu. Pero no podemos perder al Espíritu. El Espíritu es parte de lo que Dios nos ha dado como garantía de la resurrección. Entonces, aquí vemos por qué tendrían que pedir al Espíritu Santo los creyentes de la edad de la iglesia si ya lo poseen como resultado inmediato de creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Y les voy a culminar con este de aquí. Y les voy a poner a Romanos 8:9. Romanos 8:9, ahí lo tienen en la pantalla. Mas ustedes no viven según la carne.
O sea, militar en la carne significa que tú no estás lleno del Espíritu Santo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, él diciendo, si es que son cristianos, él está siendo sarcástico en este momento con el grupo al que le estaba hablando. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros sí lo tenemos porque en el momento del bautismo del Espíritu Santo lo recibimos. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Y lo que tenemos que hacer es pues desmantelar la posición que ellos tienen para que nosotros sepamos dónde estamos parados, para que no nos engañen. No puedes ir a un lugar donde te enseñan una teología que te desvía del crecimiento espiritual y esperar tener las recompensas que Dios tiene para tu vida. Recuerda, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Este es el reino milenario, señoras y señores, donde por dedo tú vas a gobernar eternamente, no solamente en el transcurso de los 1000 años, sino ahí posteriormente en los nuevos cielos y la nueva tierra. Tú tienes un lugar predeterminado por Dios para ti, simplemente por tu fidelidad. La fidelidad de nuestro Señor Jesucristo duró 33 años y Dios le sujetó todas las cosas bajo su pie. Todo, el universo entero, todo lo creado, lo visible y lo invisible, sujetado bajo sus pies. ¿Okay? Y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Ahora lo que tenemos que hacer es explotar la parte nuestra. Él explotó la victoria estratégica en la cruz, nosotros explotamos la victoria táctica en la cruz, ¿okay? Que es nuestra vida espiritual. Nos lo da todo. No podemos seguir, no sigan pensando en pajaritos preñados, señoras y señores. El mundo no tiene nada que ofrecerte. Dios te va a dar lo que tú necesitas del mundo cuando tú lo persigas a Él. Y en abundancia, que sobrepasa el entendimiento. Pero no todas las personas lo tienen porque no todas las personas buscan al Señor. ¿Se dan cuenta? Y dicen, esto no funciona. Bueno, si no lo conoces, ¿cómo va a funcionar? Él te está diciendo, conóceme, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo mismo que le dijo a los judíos cuando estaban cruzando el Jordán. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra. Y al fariseo le preguntó, ¿cómo se define la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? O sea que siempre ha sido lo mismo, es la misma política divina. Bueno, ahí culminamos. Vamos a ver, en la próxima clase, vamos a ver el punto de vista analógico. Va a haber una analogía que va a ponerse en el frente de nosotros para que nosotros entendamos lo que está pasando en este libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Okay? Ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que se encuentran en tu poderosa palabra, y que te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.